Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos de Entrevista Venevisión? Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a nuestro espacio. Ya está aquí con nosotros Efraín Velázquez. Él es presidente del Consejo de Economía Nacional, que es un cuerpo consultivo en políticas públicas, apolítico y técnico. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Sobre todo en estos días donde hay un énfasis especial a todo lo que corresponde al tema económico. Observamos que el día de ayer entraba en vigencia el incremento del 15% del salario mínimo, tal cual como había sido anunciado por el presidente de la República en su acto de memoria y cuenta. Quisiera que nos hablara acerca del impacto de este incremento del 15% en el salario mínimo y cuál es el impacto a nivel inflacionario que esto pudiera tener. Sí, realmente los aumentos de salario mínimo se tratan de instrumentar con el objeto de compensar a las familias como consecuencia de los impactos de la inflación. Entonces lo que vemos es que en esencia una decisión de este tipo tiene un efecto importante en el muy corto plazo sobre el consumo, porque trata de compensar los efectos de la inflación sobre la demanda de bienes y servicios, y por el otro lado es también importante por el lado de las empresas porque sus costos laborales aumentan una vez que se toma esta decisión. Realmente estos impactos también son importantes sobre el nivel de inflación debido al efecto que eso tiene sobre los costos de producción y en consecuencia al final sobre el precio de algunos productos. De todas maneras, esos impactos son importantes porque el sector laboral o la mano de obra es un elemento muy importante dentro del proceso productivo, pero simplemente hay efectos aún más relevantes que deben tomarse en consideración en el análisis de la inflación. ¿Cuáles serían esos aspectos que usted considera más relevantes? Porque si analizamos el tema económico, pareciera que tiene varias aristas, ¿no? El tema de la convivencia de distintos tipos de cambio en la economía que generan una perturbación y una distorsión muy importante en lo que son los precios. También hay algunas críticas duras acerca del modelo económico que impera en nuestro país. Y también hay otra tesis que tiene que ver con el esquema monorrentista que hemos tenido en función del petróleo y la caída abrupta de los precios de petróleo, cómo impacta la economía. El presidente de la República decía, el petróleo no va a estar más a 100 por dólar, no va a volver ese precio. ¿Cómo lo afronta el Ejecutivo Nacional a nivel de medidas? Bueno, es muy importante tener presente que tenemos una economía que ha estado montada por mucho tiempo a través de la renta petrolera. Ahora llegamos a un escenario que lo hemos vivido en el pasado, donde esa renta no va a mantener los mismos niveles de antes, y llegamos a las discusiones fundamentales que se han mantenido en Venezuela quizás en los últimos 40 años. ¿Qué hacer? ¿Cómo tener una estrategia económica que genere crecimiento económico sostenible en un escenario de baja inflación y que al final redunde en bienestar a la sociedad? Entonces, creo que ese es el tema central. Ese es un tema en el cual el Consejo de Economía ha trabajado en los últimos 5 años, y el tema fundamental es cómo se promueve la inversión en un proceso económico como este. Y ese es el elemento fundamental. Para el Consejo de Economía Nacional hay que iniciar todo el proceso de crecimiento económico basado con una inversión petrolera. La inversión petrolera es importante debido a que el sector petrolero es el que tiene mayores conexiones con el resto de los sectores de la economía. Luego tenemos que enfrentar el tema fiscal, que es un elemento muy importante debido a que en el caso venezolano, en el pasado y más aún en el corto plazo, estaba generando unas distorsiones muy importantes, y el tercer elemento que está allí, que es fundamental para promover el lado de la oferta de la economía, el crecimiento sostenible, el bienestar de la sociedad, es el rol de la inversión privada. Entonces es un escenario en el cual inversión tiene que ser el tema central para que al final redunde en bienestar de la sociedad. Ese tema que es central en una estrategia de crecimiento económico no está presente en Venezuela. Entonces tenemos hoy un escenario económico donde hay mucha incertidumbre, donde las decisiones de inversión están pospuestas, y tenemos un esquema económico en el cual un elemento fundamental era, como usted mencionaba, era la política cambiaria, donde tenemos varios tipos de cambios que generan todo tipo de distorsiones,
Y por otra parte, esa decisión de política cambiaria que hoy todo el mundo espera, no resuelve realmente los problemas fundamentales del país si esa decisión no se coordina con otras cosas. Y lo que tiene que coordinarse es la política fiscal y monetaria para que al final cree un escenario donde sea posible la actividad económica, el flujo normal de bienes y servicios, que es lo que la sociedad desea, y este tema que estamos viendo hoy, que es el tema de la inflación y el tema de desabastecimiento, finalmente desaparezcan, porque eran temas que no eran tan importantes en el pasado a como son en la actualidad. En materia cambiaria, ¿cuál es la propuesta que lleva adelante el Consejo de Economía Nacional? ¿Cuál debería ser la salida? Porque hay muchos que observan como una iniciativa positiva, de alguna forma, la flexibilización del mercado cambiario, pero todavía no están claras las reglas de juego. ¿Cuál piensa usted debería ser en este sentido el manejo? Bueno, la estrategia de mediano plazo es que tengamos un tipo de cambio único y que sea determinado libremente por el mercado. Ahora, eso suena bien en términos generales, pero lo difícil es llegar a ello. Y lo difícil es llegar a ello porque esa decisión tiene que ir coordinada con una política fiscal y monetaria que sea consistente con esa estrategia. ¿Qué tenemos hoy en Venezuela? Los problemas que estamos viendo hoy con inflación, con problemas de desabastecimiento, son básicamente consecuencia de un desorden fiscal monetario en el que estamos metidos. ¿Qué significa eso? Tenemos una actividad económica que está empujada por un gasto fiscal muy importante, tenemos un gasto excesivo por parte del sector público y ese gasto, lo peor que ha podido ocurrir es una reforma de la ley del Banco Central que autorizó la Asamblea Nacional en mayo del 2010, donde se autorizó al gobierno o al sector público consolidado a gastar todo lo que sea posible y todos los recursos que sean necesarios y que no existan simplemente se crean. Entonces eso ha generado un nivel excesivo de gasto con unos excesos monetarios que han generado unos niveles de demanda interna de bienes y servicios que simplemente la economía no puede absorber. No es capaz de producir. Eso es lo que genera el tema de inflación, ahora que es un tema muy importante, y el tema de desabastecimiento que estamos viendo hoy. Simplemente la estructura económica de Venezuela no puede absorber los niveles de gasto y los niveles de demanda que existen en la actualidad. Esa es la razón de la inflación, esa es la razón del desabastecimiento. ¿Qué se requiere? Por supuesto, una estrategia cambiaria que sea consistente, que sea clara, que sea precisa, que promueva el crecimiento, pero en un contexto donde la política monetaria y fiscal estén básicamente organizadas. Como respuesta a controlar el desabastecimiento, el Ejecutivo Nacional ha anunciado que se van a hacer una flexibilización para las divisas en materia de importación de productos de primera necesidad. ¿Cree usted que esta es la salida? Bueno, lo que es evidente es que esos son decisiones que tienen buenas intenciones, pero realmente no enfrentan el problema fundamental de Venezuela de hoy de manera frontal. ¿Cuál es el tema fundamental que existe en Venezuela? ¿Por qué hay problemas de oferta? ¿Por qué hay problemas de abastecimiento? Es básicamente porque los dólares no están para financiar la importación de materias primas. Entonces la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo que no están los dólares? Yo me meto en la página web del Banco Central y el Banco Central me dice que hay 22.000 millones de dólares en reserva. ¿Cómo pueden 22.000 millones de dólares no ser suficientes para financiar el proceso económico de cualquier sociedad? Bueno, en realidad lo que ocurre es que esos 22.000 millones de dólares están constituidos por 15.000 millones de dólares en oro, en una posición de oro que tiene Venezuela, que 86% de esa posición está depositada en el Banco Central, y tienes 3.900 millones de dólares en acciones y derechos especiales de giro en el Fondo Monetario. Eso te lleva a que la posición líquida de reservas internacionales que tiene el Banco Central es muy baja con relación a las necesidades de dólares para el financiamiento de importaciones. ¿Qué significa eso? Tienes en posición líquida de reservas menos de un mes de importaciones. Entonces, evidentemente tienes una posición líquida comprometida. ¿Cuál es la decisión que tienen que hacer las autoridades? Una, enfrentar el problema de liquidez de reservas y hacer que ese cúmulo de reservas internacionales que hoy no son líquidas por decisiones de política económica de las autoridades económicas se conviertan en reservas internacionales líquidas
y de esa manera sean capaces de financiar importaciones. En ese contexto, el tema de reducir los procedimientos administrativos tiene sentido. Si usted reduce los problemas administrativos y simplemente no tiene reservas para financiar importaciones, no ha hecho nada. Hay un tema que también está sobre la mesa del debate y es el incremento del precio de la gasolina. Este aumento, ¿cuál pudiera ser el impacto? Porque ya hemos visto que varios sectores han hecho la propuesta y parecieran estar de acuerdo con el aumento de la gasolina, pero ha sido una decisión que tal vez por medir los costos políticos no se ha ejecutado. ¿Cuál pudiera ser el impacto para la economía nacional del incremento del precio de la gasolina? Es un impacto muy importante. No solo sobre la economía, sino sobre el presupuesto familiar. Entonces, porque básicamente la demanda de gasolina es el combustible esencial para el sector transporte y para la movilidad de las familias, en consecuencia su impacto puede ser muy importante. Ahora hay que tenerlo presente, ese aumento de la gasolina, que hay que instrumentarlo porque hay que ir progresivamente eliminando todas las distorsiones que existen o reduciendo las distorsiones que existen en el sistema económico, pero ese no es el tema central de la discusión en términos de estrategia económica. ¿Por qué? Porque el tema del precio de la gasolina es un tema que me afecta a mí, porque voy a tener que pagar más, pero voy a tener que pagar más en bolívares, ¿ok? Y cuando estábamos hablando de importaciones, de oferta, de inflación, de desabastecimiento, es básicamente un tema en dólares. Entonces tenemos que separar la discusión en Venezuela de cuando estemos hablando de un tema en bolívares, cuando estemos hablando de un tema en dólares. El tema relevante de hoy de Venezuela para generar crecimiento, para reducir inflación, para reducir el tema de abastecimiento que tanto afecta a la sociedad venezolana, es un tema en dólares. El tema del precio de la gasolina, por supuesto que tiene una significación en dólares, pero en el mediano plazo, porque si aumenta el precio de gasolina, el uso racional del recurso debería ocurrir, en consecuencia la utilización del petróleo para producir gasolina debería ser menor, en consecuencia la oferta exportable de petróleo debería ser más alta, pero estamos hablando quizás 2 años adelante, ¿okay? Cuando el tema central es cómo financio importaciones, cómo genero oferta interna, cómo reduzco desabastecimiento, cómo reduzco inflación. Ese es el tema central, ese es un tema en dólares y ese tema está atado fundamentalmente a la liquidez de reservas internacionales, que es el primer tema y el tema de muy corto plazo que las autoridades deben estar tratando de resolver. El segundo tema, que es un tema de corto plazo, es el tema de política cambiaria, como usted lo mencionó, y el tercer tema, que es el tema central de mediano plazo, es cómo promovemos inversión para generar crecimiento. Y la reactivación del aparato productivo. O sea, cómo promovemos inversión para que toda esa inversión sea líder en el proceso económico y el crecimiento económico sea sostenible en el tiempo y genere bienestar en la sociedad. Así es. La reactivación del aparato productivo sin duda alguna va a tener un impacto directo en el tema del abastecimiento. Le damos las gracias a Efraín Velázquez, él es presidente del Consejo de Economía Nacional, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias por invitarme.